Ubíquese por favor en su Biblia, en segundo libro de Samuel, capítulo número 9. Segundo libro de Samuel, capítulo número 9. Este es uno de los textos e historias bíblicas que más me gustan por el mensaje que traen, por la esencia de lo que Dios hace por las personas. Es maravilloso. Segunda de Samuel, capítulo 9. Es la historia de la bondad de David hacia un hombre llamado Mefiboset. Un hombre, rey llamado David, hacia un hombrecillo común y corriente, de una descendencia real también, llamado Mefiboset. En la vida hay diferentes tipos de hombres. Hay hombres malos. ¿Conoce usted hombres malos? ¿Malos hombres? Sí. Sí, hay hombres que nacieron y decidieron ser, pero malos, malos, malos. En todo nivel, a todo nivel, en su familia, donde sea, en los negocios, en todo lo que se les presente por delante. Hombres malos. También hay hombres comunes y corrientes. Hombres que ni fu, ni fa. Ahí son hombres. Y ya, ¿conoce varios así? ¿Es usted un hombre así? Tenemos también los buenos hombres. Y uno escucha a las hermanas, no, es que mi esposo, él es un buen hombre, que no quiere venir a la iglesia, pero pues es un buen hombre. ¿Sí? Hay hombres así, buenos, responsables, querendones, alegres, con un carisma desbordante. Buenos hombres. ¿Qué tipo de hombres son ustedes, hermanos? ¿Y qué tipo de hombres la rodean a ustedes, queridas hermanas que están acá? ¿Malos, comunes y corrientes, buenos hombres? Porque déjeme decirle algo, y es lo siguiente: ser del sexo masculino es cuestión de genética, pero ser hombre, hombre de verdad, es cuestión de decisión. Amén, amén, hermanos. Te lo repito por si acaso no lo has anotado. Ser del sexo masculino es cuestión de genética, pero ser hombres de verdad es cuestión de decisión. Que Dios bendiga a los hombres de verdad de la Gran Comisión. Amén. Porque hay un cuarto tipo de hombres, y es el tipo de hombres que nosotros debemos procurar ser. Y es este: ser hombres de Dios. Amén, hermanos. Ser hombres de Dios. Y se escucha mucho esa frase, sobre todo en los círculos cristianos, sobre todo hacia pastores y líderes reconocidos. ¿Qué se dice de ellos? Ah, no, es que él es un hombre de Dios, ¿cierto? No, es que es un hombre de Dios, porque le sirve a Dios y porque tiene un ministerio reconocido, ¿cierto? Si miramos en la Biblia, podemos decir, no, Abraham, el padre de la fe, fue un hombre de Dios, a pesar de sus errores y todo, un hombre de Dios. José, el de Génesis, el de la Biblia, uno que puede decir, uy, no, aunque no fue pastor ni nada de eso, pero fue un hombre de Dios. Si miramos a Daniel, ¿qué podemos decir? ¿Fue un mal hombre? No. ¿Fue un hombre común y corriente? Tampoco. ¿Fue un buen hombre? Más que eso. Daniel
fue un hombre de Dios. Gente digna de imitar, gente que hizo proezas. Quiero decirles en esta mañana que en esta generación, en esta iglesia, puede haber grandes hombres de Dios que sean reconocidos por la eternidad. Amén, amén. Y muchos de ellos están aquí en esta mañana. Si tiene a un hombre de los que vinieron en esta mañana acá, voltea a mirarlo y dígale: Dios te bendiga, hombre de Dios. Y en la casa también le puede decir, ¿cierto, hermano? Que es chévere que nos digan así. No que nos digan sinvergüenza, irresponsable, barrigón. No, díganos, hombre de Dios, hombre de Dios. Los hombres de la gran comisión vamos a ser reconocidos como hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ay, no, pero qué pereza con ustedes así, hombres. Lo repito, los hombres de la gran comisión vamos a ser reconocidos como hombres de Dios. Ah, eso sí, ya se están animando. En esta mañana, a través de la historia de David y Mefiboset, vamos a conocer las características de los hombres de Dios. Esas características que deben predominar en usted y en mí. Amén, amén. Leamos entonces esta historia maravillosa que está en la Biblia. Dice así, 2 de Samuel, capítulo número 9, versículo 1 en adelante. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? El rey preguntó: ¿habrá alguien por ahí? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: sí, tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa o de la familia de Saúl, quien ya había muerto, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba le respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey David le preguntó: ¿dónde está esa persona? Siba le respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. ¿Y qué hizo? Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. O sea que Mefiboset era nieto del rey Saúl, que ya había muerto, el único que quedaba de la familia. Versículo 7. Le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué bendición, ¿no? Qué chévere. Y él, Mefiboset, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. O sea, todo lo que fue del rey Saúl, ahora va a ser para Mefiboset. Y le dijo a Siba: tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. A David no le importó toda esa gallada y dijo: no importa,
con tal de que me cuiden a Mefiboset. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba ¿cómo? Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos ¿de quién? Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén y amén. Qué linda historia. Es de las favoritas mías, por la forma en que comienza y la forma en que termina. El hombre de Dios llamado David desarrolló 3 acciones de hombre de Dios para ayudar a una persona lisiada de los pies, como él mismo dijo, un perro muerto, alguien con una discapacidad, alguien que no era importante para la sociedad. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, hombres y mujeres. Amén, amén. En primer lugar, quiero decirte que los hombres de Dios cumplen sus promesas. Amén, hermanos. Los que no son hombres de Dios incumplen sus promesas. Jonatán, hijo del rey Saúl, y si usted conoce la historia, se hizo muy amigo de David cuando David no era rey, cuando David estaba ahí y era el que le tocaba el arpa al rey para que los demonios se calmaran. Entablaron una amistad muy bonita, dice que se amaban mucho, esos buenos amigos que uno puede tener, ¿sí? Es verdad que uno de hombre es de pocos amigos, pero sí se puede tener amigos y sobre todo más amigos en la iglesia, amigos que van a la casa de Dios. Jonatán y David desarrollaron esa amistad tan fuerte, al punto de que se hicieron promesas, al punto de que el rey David, o David, que no era rey todavía, era solo ungido, le prometió que si algo pasaba, que si mataban al rey Saúl, que si lo mataban a él, a Jonatán, él iba a tener misericordia del que quedara de la familia de Jonatán y de Saúl. ¿Estamos aquí? ¿Está entendiendo? Jonatán muere. El día que murió también su padre Saúl. ¿Y qué había podido hacer David? No, pues se murió el rey Saúl. Se murió Jonatán, mi mejor amigo, a quien le hice la promesa. El muerto al hoyo y el vivo al baile. ¿Qué había podido hacer David si no fuera un hombre de Dios? Yo ya estoy en el trono, yo ya estoy bien, estoy comiendo banquetes todos los días, me he visto con la mejor vestidura de Israel. De malas el resto. Hay hombres así. Y yo los consideraría hombres malos. Porque un hombre de Dios, ¿qué hace? Cumple lo que promete, le dé el agua donde le dé. Cuidado, porque hay un problema hoy en día y es que somos fáciles para olvidar lo que hemos prometido, lo que hemos pactado. ¿Qué promesa quizá hemos hecho, varones que estamos aquí, los que somos casados? Hicimos una promesa el día que nos casamos, ¿sí? Amén. Por eso Dios avala es el matrimonio como Él manda, porque ahí hay promesas. Hay pacto delante de los que asisten y delante de Él. ¿Y qué prometimos? ¿Qué le prometió usted, varón, a la mujer con la que se casó y la que lleva un buen tiempo? Dijimos, prometo amarte. ¿Lo estás haciendo? Hermana, usted también prometió amarlo, ¿cierto? Si tú eres una mujer de Dios,
amas a ese hombre, tenga la barriga que tenga el poco pelo que tenga, lo terco que se haya vuelto, usted lo va a amar hasta que la muerte lo separe. Varón que está aquí, usted prometió delante de un altar, delante de un ministro, amar a esa mujer y no puso cláusulas ni condiciones. No la voy a amar hasta cuando le salgan arrugas. La voy a amar hasta cuando la gravedad empiece a hacer su efecto en todo lado de su cuerpo. La voy a amar, pero si no me molesta. No, en los matrimonios que yo he hecho y a los que he asistido no hay cláusulas. Ahí dice, prometo amarte. Si tú quieres ser un hombre de Dios, tienes que trabajar en eso. Amén, amén. Promete amar, pero también dijimos respetarla. ¿Cierto, hermanas? Las que son casadas, ¿sí les dijeron así? O decía ahí, y respetarla. Hombre de Dios que está aquí, respete a su mujer. Y no pida que lo respeten si usted no respeta. Respete para que lo respeten. Y ahí las hermanas dicen, amén. Respete su forma de ser. Respete su feminidad. Y si no, pues debió haberse casado con un hombre si quería algo así, lo cual es prohibido por Dios. Ellas tienen su forma. Ellas tienen su diseño. Si quería una fotocopia suya, pues debió haberle dicho a su mamá que tuviera gemelos. Todo hombre de Dios respeta a su mujer, respeta sus ideas, respeta sus comentarios, aunque a veces quizá no sean los más acertados, pero se respeta. ¿Por qué te comportas como un hombre malo cuando Dios te está llamando a ser un hombre de Dios? Prometimos serles fiel a la mujer con la que nos casamos. ¿Lo estás haciendo, hombre de Dios? ¿O ya quieres cambiar la vieja de 40 por dos de 20? Aclaro que la de 40 no es tan vieja. La mía no. Está en el mejor momento. Prometimos ayudarle en el bien espiritual. Hombre de Dios, eres tú el sacerdote de tu casa. Hombre de Dios, eres tú el que jala la carreta de la vida espiritual, no es la mujer. ¿Qué te pasa? Despierta. Eres tú el que en la mañana, el domingo, se levanta. Bueno, familia, es el día del Señor, alistémonos y vámonos para la iglesia. Prometiste ayudarle en el bien espiritual mientras que ella viva. Prometiste también, yo prometí acompañarla en la salud. Fácil, ¿no? Cuando hay salud hay paseos, hay salidas, hay programas. Pero también prometimos en la enfermedad. Ahí sí la cosa es más difícil. No la abandone cuando está enferma, porque aquí hay mujeres de Dios que no te abandonan. Tu esposa es una mujer de Dios que no te abandona cuando estás mal. Amén. Siembra y cosecha. Es simple. Prometimos estar con ellas en la pobreza y en la riqueza. ¿Lo estamos haciendo? Te recuerdo por si acaso, los hombres de Dios cumplen sus promesas con su cónyuge, pero ¿qué otro tipo de promesas podemos hacer? Unas también que son muy delicadas. Promesas que hacemos delante de Dios. Dice el libro de Eclesiastés, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. Entiéndase insensato como tonto. Y dice, cumple lo que prometes. Como hombres, uno hace promesas como esta: Señor, por favor, ayúdame en el trabajo, ayúdame este mes en este negocio, Señor, y seguramente voy a diezmar. Voy a dar el diezmo para ti. Y Dios hace su parte y uno ¿qué hace? Lo digo por mí porque lo hice muchas veces.
Gracias, Señor, pero ay, es que esto puede servir para la ropa de los niños. Puede ser, ay, tú sabes, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Pero yo ya había prometido antes. Y si soy un hombre de Dios, quiero ser un hombre de Dios, le cumplo al Señor lo que le he prometido. Hay muchos aquí con promesas rotas que hoy tienen que pedirle perdón a Dios y retomar su cumplimiento, porque lo que le prometiste a Dios, Él no lo olvida. ¿Sabes por qué? Porque lo que Él te ha prometido a ti, Él nunca lo olvida. Está plasmado en su palabra y Él lo cumplirá, sea como sea, tarde que temprano. Amén. Si Dios cumple sus promesas, tú, hombre de Dios que estás aquí, cúmplele al Señor lo que le prometes y te irá bien, te lo aseguro. ¿Es así o no es así? Ay, Señor, por favor, si me ayudas con esto. Veía en esta semana el video, me mostraba a mi hijo, creo que era un hombre que le cayó la volqueta como en una cuneta y era ya para caerse al río. Y cómo clamaba, decía, ay Dios, papito Dios, era que decía, papito Dios, no, no te la lleves, papito Dios, ayúdame, papito Dios. Seguramente era el sustento de su familia, esa volquetica. Viejito, papito Dios, ayúdame, no, por favor, no permitas. Y era un clamor. Después del video muestra ya como estaba ahí una retro, jalando esa. Yo decía, ay, qué bueno, gloria a Dios, no se le fue la volqueta. Y en el video quizá todo lo que él le prometió a Dios, yo quisiera ver la tercera parte de ese video. Porque fallamos en eso, hombres. Le prometemos cosas a Dios y cuando la solución llega, somos fáciles para olvidar. Que Dios bendiga a esos hombres que sé que están aquí, que le cumplen a Dios lo que le prometen. Amén. Siga así por ese camino, porque son gente que Dios bendice mucho en todas las áreas, porque saben que con Dios la cosa es seria. Dígale al que está ahí a su lado, hombres y mujeres, dígale, con Dios la cosa es seria. Dios no se olvida de lo que tú le prometiste. Amén. No, pero es que le prometí hace 20 años. Ay. Prometí hace 20 años ser fiel a Dios en mis finanzas. ¿Y qué será, pastor? Que no, asando y comiendo. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. De hecho, incluso los profesionales cuando reciben su diploma, ¿qué les hacen jurar? Juramento de ética, de que van a ejercer su labor como tiene que ser. El contador, ¿qué tiene que hacer? ¿Prestar la firma para torcidos? No, donde lo pillen, ¿qué pasa? Venga para acá su tarjeta profesional, porque usted prometió cuando recibió el diploma que iba a ser honesto. ¿Cierto? ¿Qué se debería hacer con esos médicos que prometieron cuidar la vida y se prestan hoy en día aquí cerquita para hacer abortos? ¿Está prometiendo lo que cumplió? Al revés. Hombres que no cumplen sus promesas. Hombres malos por mucho título que tengan. Malos, malos, malos. Cuando estamos llamados a ser ¿qué? Hombres de Dios. Hombres, cuando usted le prometa algo a sus hijos, cúmplales, les dé el agua donde les dé. Porque escucha uno continuamente, eso mi papá, no. Creerle a mi papá, por ahí mi mamá es la única que le creyó y vea. Porque me prometió en Semana Santa ir a visitar a la familia que está en Boyacá. Y aquí estoy en culto, pastor, gracias a mi papá. ¿Sí? Y ellos ahora, como son más avanzados que nosotros, le reclaman a uno. Antes uno reclamaba y tenga el mascadero a volar. Pero hoy en día, así sean chiquitos, pero tú me prometiste la tablet. Si pasaba el año, no, es que no hay plata. ¿Qué van a decir ellos de ti? Mi papá no es un hombre de Dios, es un mentiroso. Sí, chiquitos y así. Él es un mentiroso. Estamos llamados a ser hombres de Dios. Amén, amén. David dijo,
No importa dónde me dé el agua. ¿Habrá quedado alguno? No puede ser que los hayan matado a todos los de la familia de Saúl. Y apareció ahí un hombre llamado Siba, que dijo, sí, hay uno. Hay uno. Pero ese uno es lisiado de los pies. Ese uno no es una persona normal. Ese uno no te va a servir para ir a trotar por el palacio todos los días. Ese hombre es lisiado de los pies. Dice ahí 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4, la historia de este hombre llamado Mefiboset. El niño tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Los mataron en batalla. Y su nodriza dijo, me van a matar también el niño. Y salió, lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó el niño cojo. Y su nombre era Mefiboset. Pero David, como hombre de Dios, a pesar de que Mefiboset era un lisiado de los pies, una persona no muy anhelada dentro de la sociedad real, dentro del glamour que se manejaba en ese palacio, él dijo, voy a cumplir mi promesa, me dé el agua donde me dé. Por eso David es considerado, según la Biblia y a pesar de sus errores, como un hombre de Dios. Amén. ¿Cuántos van a decidir hoy cumplir sus promesas? Amén. Levante su mano y diga, yo voy a cumplir mis promesas porque yo soy un hombre de Dios. Vamos, dígalo. Mujer, si usted también le cae este mensaje, diga, no, yo voy a ser una mujer de Dios. Voy a cumplir lo que me comprometí. Amén, amén. Porque los hombres de Dios cumplen sus promesas. Tenemos que ser de esos hombres conforme al corazón de Dios. Pero hay una segunda acción que ejerció David, y es la siguiente. Los hombres de Dios demuestran empatía. Los hombres de Dios demuestran ¿qué? Oído, no dije simpatía, dije empatía, porque hay hombres muy simpáticos que muestran esa simpatía de puertas hacia afuera. Y los de puertas hacia afuera que dicen, qué hombre tan simpático, no por lo bello, sino por esa alegría, por esa chispa, ay no, qué buena persona, pero de puertas para adentro, es un ogro. Shrek de la película le quedan pañales, es un ogro. No, Dios no quiere de ti simpatía, hermano. Dios quiere de ti empatía. ¿Quiere qué? ¿Qué es empatía? La empatía consiste en ser capaz de ponerse en los zapatos de otra persona, en la situación de otra persona, sea buena o sea mala. Muchas veces las damas tienen más empatía que nosotros los caballeros. Tenemos que reconocerlo, hermanos. Partido de fútbol. Colombia contra Argentina. Penalti a favor de Colombia. Lo va a cobrar James Rodríguez. Llega James Rodríguez, pone el balón ahí. Se prepara y al momento de disparar se resbaló y el balón salió por allá. ¿Qué hacemos los hombres? Uy, ese es mucho bruto, mucha bestia, pero tenía que ser. Y es que ni habla bien ese James, ¿cómo va a patear eso así? Y las hermanas que dicen, ay, pobrecito, uy, no, preciso, ahí se cae ahí. No, que se lo repitan, que lo dejen repetir el tiro, el disparo. ¿Cierto? Por eso digo que ellas son un poco más empáticas que nosotros. ¿Entendió el ejemplo? ¿Entendió la ilustración? ¿Quién se haría cargo de un lisiado como Mefiboset? Porque nos gusta es tratar con gente común y corriente, así como nosotros. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios,
demuestran esa empatía con aquel que está verdaderamente necesitado. Amén, amén. Que Dios bendiga a esos hombres y esas mujeres que no solamente lo sienten, sino que lo demuestran, van, extienden la mano, ayudan, colaboran, cargan, llevan. ¿Qué tenían que hacer con Mefiboset si David se comprometía con él? Llevarlo, traerlo, poner personas a su servicio, toda esa empatía que demuestra que David era un hombre de Dios. Ese lisiado era de la familia de David. Uno tiene que mostrar empatía, hombres, aún con personas que no son de la familia. Porque uno a veces por la familia uno dice, no, sí, lo hago. Si me toca acompañar, si me toca poner pañal, quitarlo, limpiar, lo hago porque es mi mamá, porque es mi papá, porque es mi familiar. Pero si es alguien que no es de tu familia, ¿lo harías? David lo hizo. ¿Mefiboset era de la familia de David? Al contrario, era de la familia del rey Saúl, que se la montó hasta no más poder, que lo persiguió para matarlo. Todos esos salmos que hemos visto en el tiempo con Dios toda esta semana que pasó, los escribió David siendo perseguido ¿por quién? Por Saúl. Pero ¿qué hizo ese hombre de Dios llamado David? Dijo, no importa, no voy a pagar mal por mal. Vamos a ayudar a Mefiboset, al hombre que queda de la familia, no tanto de Saúl, sino de mi amigo Jonatán. ¿Está entendiendo? Mefiboset significa el que esparce vergüenza. David dijo, vamos a ayudar a ese hombre que hasta el día de hoy lo que ha hecho es esparcir vergüenza por las cosas que le ha tocado vivir. Vamos a cambiar la realidad de él. Eso es la verdadera empatía en acción. Hombres de Dios, tú tienes la capacidad de cambiar la historia de otras personas. Amén, amén. David lo saca de su escondite. ¿Dónde vivía Mefiboset? En un lugar llamado Lodebar, que significa lugar sin pastos. ¿Dónde estaba ese lisiado? En un lugar sin pastos. Era como un indigente de ese tiempo. Pero David no lo juzgó. David ni siquiera le recordó los maltratos que su abuelo le había hecho a él. No lo cuestionó, no lo miró feo por su apariencia física. Hombres, tenemos que reaccionar, tenemos que ser empáticos. A veces vemos a alguien en mayor necesidad y ¿qué hacemos? Cuando delante de Dios, ¿qué somos? Leprosos, lisiados, polvo. Dijo alguien, dejé de quejarme de mis zapatos cuando vi a alguien que no tenía pies. Eso es empatía. Dejé de quejarme de mis zapatos cuando vi a alguien que no tenía pies. David recordó que él también fue un lisiado. No físicamente, pero sí lisiado y excluido y echado lejos por sus hermanos, por su padre. ¿Quién era David cuando Samuel fue a buscarlo para ungirlo como rey? Un pastor de ovejas. Pasaron todos los hijos delante de Saúl, que era el que estaba confirmando quién iba a ser el próximo rey, y David estaba ahí. No, allá lo tenían cuidando las ovejas y se acordaron, sí, cierto que tengo un hijo más, dijo Isaí, el David, vayan a ver y tráiganlo a ver si es el próximo rey. Y si era. Pero ¿cómo lo tenían? Allá. David sabía lo que era ser menospreciado. David sabía lo que era ser desechado. Yo no sé si tú sabes lo que es haber sido humillado, varón. Yo no sé si tú sabes lo que es el maltrato. Entonces, si lo sabes y lo conoces, no hagas lo mismo
sobre todo con los seres que te aman, con las personas que te ha dado Dios. Ámalos, cambia la realidad, cambia la historia, cambia el proceder de tus generaciones, amándolos, honrándolos, respetándolos, siendo empático con ellos. Amén. Los hombres de Dios, escúchelo bien, se ponen en los zapatos de otros, aunque ellos no tengan pies. Amén, amén, estamos aquí. Los hombres de Dios se ponen en los zapatos de otros, aunque ellos no tengan pies. David demostró empatía sobre ese perro muerto, como se consideraba él, llamado Mefiboset. Este es tiempo de ser empáticos con personas, hombres. Este no es tiempo de juzgar, eso lo hacen los hombres malos, aún los hombres comunes y corrientes, hasta los hombres buenos, en lugar de ayudar, juzgan. Pero tú que estás llamado a ser un hombre de Dios, debes demostrar esa empatía. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a poner en práctica? ¿Te comprometes? ¿Lo prometes? Recuerda que hay que cumplir lo que uno promete. Y número 3, los hombres de Dios reparten gracia. Los hombres de Dios reparten ¿qué? Gracia. ¿Qué es gracia? Todos sabemos lo que es desgracia, ¿cierto? Eso es fácil. Y entonces aquí tenemos que distinguir 3 cosas: bondad, misericordia y gracia. ¿Qué es bondad? Estudiantes de escuela avanzada, ¿qué es bondad? Es la benignidad en acción. Es esa cualidad de ser bueno, pero en acción. Todos decimos que somos buenos, pero el bondadoso pone en acción esa bondad, esa benignidad, esa bueneza que tenemos, digámoslo así. ¿Qué es misericordia? No recibir lo que merecemos. Cuando le decimos, Dios, ten misericordia, o cuando le decimos al de la moto, al gota a gota, por favor, tenga misericordia, vuelva mañana. Dice, bueno, está bien. Y se compromete a volver al otro día. ¿Qué debería recibir usted? Un puño en la cara por mala paga. Pero no, él sale y se va. Y dice, bueno, vuelvo mañana. Tuvo misericordia. ¿Pero qué es gracia? Es recibir, ¿qué? Lo que no merecemos. Amén. Se parece mucho a la misericordia, ¿cierto? Porque ¿qué es misericordia? No recibir lo que merezco. ¿Y qué es gracia? Los de atrás, ¿qué es gracia? Recibir lo que no merezco. Llega el gota a gota a cobrar y usted le dice, no, es que no tengo, venga mañana. Y él le dice, tranquilo parcero, tranquilo mi perro, su deuda está saldada. ¿Usted qué cara hace? Gracias hermano, Dios lo bendiga, qué bendición. Mija, sacar el otro crédito. No. Eso es la gracia. Gracia derrama David sobre Mefiboset. ¿En qué sentido? En restitución de tierras, porque le dijo al siervo, todo lo que era de Saúl, ahora será de Mefiboset. Los hombres de Dios son justos. Los hombres de Dios reparten con justicia. Los hombres de Dios no tienen hijos favoritos. A este el 90% y a este el 1%. ¿Eso es justo? Son tus hijos. El hombre de Dios, en ese sentido, como lo hizo David, se desprende. El hombre malo no quiere soltar nada, pero es nada. Y llega la muerte y lo hace soltar
Todo para el marido de la que quedó viuda, dijo mi suegra. No quería soltar. David dijo, no, eso no es mío. Eso no es mío. Hay cosas que no son tuyas, hombre de Dios. ¿Por qué las retienes? ¿Por qué no las sueltas? Restituyó. Gracia representada en poner personas al servicio de Mefiboset. Le puso sirvientes. Les puso personas para que la vida de Mefiboset no fuera tan difícil. Si hay cómo, ¿por qué no contratar a alguien que le colabore a tu esposa en la casa? Amén, hermanas. No como dijo el ama de casa desesperada que le hizo el reclamo al marido y le dijo, cuando nos íbamos a casar, tú prometiste ponerme sirvienta. Y él le respondió, pero de apodo. El que lo entendió, lo entendió. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obviamente, hay situaciones donde la economía no da. Pero ¿por qué no procurar que la vida de alguna otra persona, de los seres que aman, sea un poco más fácil, más llevadera? Eso hace un hombre de Dios. Amén. El hombre de Dios no solo piensa en él. ¿En qué andas, hombre? ¿Cuál es tu medio de transporte? ¿Y cuál es el medio de transporte de ella? ¿Por qué no le haces más fácil un poco la vida? ¿Por qué no le sirves a ella? Eso hace un hombre de Dios. Amén. Trata a la mujer como Cristo trató a la iglesia, que la amó tanto que se entregó por ella. Amén. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si es esa simbología, entonces ¿cómo debe estar tu esposa, hombre de Dios? Sin mancha y sin arruga. ¿Le das para las cremitas? ¿Le das para que vaya a Surtibelleza y demás, para que tenga sus cosméticos? ¿O sigues dejando que salga a la calle como un muerto? Y eso que a los muertos ahora los ponen bonitos, los maquillan. Gracias. No, es que no se lo merece porque es que me cortó los servicios. Los servicios de la casa, o sea, no pago el recibo. ¿Por qué son tan mal pensados? Bondad con ellas, con tus hijos. Misericordia, pero sobre todo, gracia, para que tu vida no se vuelva a futuro una desgracia y tu familia no camine hacia la desgracia. Amén. Gracia que cubre nuestras imperfecciones. Porque dice el último versículo, el versículo número 13, moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. David le mandó a hacer una cirugía y a un trasplante de pies. No, en ese tiempo, ¿cómo? Pero si hubiera podido hacerlo, lo había hecho. Pero sí lo que le dijo es, tú ya no eres un perro muerto. Ahora tú eres mi protegido. Mi gracia está sobre ti. Y te invito a partir de hoy a venir a comer conmigo todos los días. Desayuno, almuerzo y cena. Iba Mefiboset lisiado, quizá arrastrando sus piecitos o cargado como fuera todos los días. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Y qué hacía? Se sentaba a la mesa. Aquí está la mesa, llena de manjares, banquetes. Imagínese la mesa. Alguien que no conociera a Mefiboset
lo ve ahí sentado y ¿cómo lo ve? ¿Como un lisiado? Porque de la cintura para arriba era igual a los demás. La gracia de David sobre él se simbolizaba en esa mesa, que no dejaba ver sus imperfecciones, que lo ponía como uno de los importantes en la mesa del rey. Amén, amén. Eso es lo que hizo Dios por ti, varón, mujer, que estás aquí en esta mañana. A pesar de nuestras imperfecciones, ahora en la mesa del Señor somos iguales a los demás. ¿No le das gracias a Dios? Porque la gracia de Dios se ha acercado, se ha extendido para salvación a todos los hombres. Ya no somos esos lisiados. Puede que ante la sociedad, ante algunas personas, sí, pero delante de Dios, que somos especial tesoro, somos sus hijos. Hay alguien que le dé gracias a Dios, no por su bondad, no solamente por su misericordia, sino por su gracia. Ese lisiado era yo, ese lisiado eras tú, amén. Pero ahora delante de Dios somos iguales por su gracia. Estamos en tiempos difíciles, donde día a día lo que uno ve es desgracias. Pero en tiempo de desgracia, los hombres de Dios repartimos gracia. Amén, amén. ¿Qué tal si lo dice conmigo para ir terminando? En tiempo de desgracia, los hombres de Dios repartimos gracia. Amén. Finalmente, Mefiboset tuvo un hijo, ahí dice, llamado Micaía. Bonito nombre para su próximo bebé, Micaía. ¿Por qué lo digo? Porque Micaía significa, ¿quién es como Jehová? Lindo significado, ¿cierto? Él le puso un nombre que tenía mucho significado a lo que él ahora estaba viviendo. Porque él estaba allá en Lodebar, olvidado. ¿Qué se iba a imaginar que un día iba a estar comiendo en la mesa del rey? Pero ¿quién es como el Señor? ¿Quién como Jehová, que nos saca de las tinieblas a la luz? Y él dijo, no, ahora sí voy a tener hijos, ahora sí voy a tener una familia, porque hasta eso le devolvió David, hasta eso le inyectó David de parte de Dios. Y él dijo, mi primer hijo se va a llamar Micaía. ¿Por qué? Porque ¿quién es como el Señor, que me trajo allá de lo vil y menospreciado para ahora sentarme en la mesa del rey? ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, Micaía? ¿Quién como el Señor? Amén. ¿Quién como el Señor, que nos ha ayudado tanto? Hay hombres malos y siempre los habrá. Hay hombres comunes y corrientes que vinieron a esta tierra a nacer, crecer, reproducirse y reproducirse y reproducirse y morir. Hay hombres buenos, ¿sabe? Los buenos no van a entrar al cielo. Al cielo van a entrar los perdonados. Cuando yo tenía 29 años, casi 30, nació mi hijo Esteban, mi único hijo varón. Siempre me he considerado un buen hombre, y hasta ese tiempo me consideraba un buen hombre, trabajador, responsable, fiel, aunque con este perfil europeo que yo tengo, pues las chicas me evaden, es que no le dejan terminar a uno. Entonces no tenía ese problema que tienen algunos de ustedes, hombres, que las mujeres los asedian. Y en ese tiempo yo manejaba un taxi de noche y me iba bien. Era una buena forma de conseguir el pan, el sustento. Y nace mi hijo y me di cuenta que no me alcanzaba con lo que ganaba en el taxi. Tuve que buscar otro trabajo en el gremio del transporte, que era lo que más me gustaba.
y lo hice y podía proveer. Pero un día de esos días en donde uno está trascendental, ¿cierto, varones? Que uno se pone a pensar y a veces la esposa dice, "Ah, está pensando por ahí en la vecina", y uno pensando en la trascendentalidad de la vida, la trascendencia de la vida. Así pasa a veces, ¿cierto? Lo que callamos los hombres. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, yo ya tengo un hijo. ¿Qué imagen voy a reflejarle a él? ¿La imagen de un buen hombre? Lo puedo hacer, lo estoy siendo. ¿O la imagen de un hombre de Dios? Que es muy diferente. Hay una gran distancia entre ser un buen hombre y un hombre de Dios. Y tomé una decisión: convertirme en un hombre de Dios, lo cual no ha sido fácil, pero esa fue mi determinación. Ese niño va a crecer viendo que su padre es un hombre de Dios, viendo que su papá no es un hombre común y corriente, no es un hombre malo, ni siquiera un hombre bueno, nada menos que ser un hombre de Dios. Y esa es la invitación, varones. Ustedes son súper chéveres, súper buenas personas, pero no es suficiente, no te conformes con eso. Y todavía tienes tiempo. Que tu determinación a partir de hoy sea ser un hombre de Dios. Amén, amén. Y termino con esta frase, que precisamente tiene que ver con eso. Los hombres de la gran comisión no se conformarán con nada menos que ser llamados hombres de Dios. Amén, amén. Le pido que se ponga de pie todo aquel hombre y mujer también que anhela hacerlo. El que no lo quiera hacer, quédese sentadito, siga ahí. Y aquí vamos. Y espero y aspiro que el día que alguno de ustedes asista a mi funeral, por lo menos se diga, ahí está el cuerpo de un hombre de Dios. Amén, amén. De un hombre de Dios. Cuando Jesús murió en esa cruz, muchos dijeron, un profeta más, un milagrero, un mentiroso, un amigo de pecadores y de publicanos. Pero estoy seguro que en la mente de muchos que entendieron la idea, estaba esta declaración: ahí murió el Hijo de Dios, ahí murió un hombre de Dios, porque eso es Cristo para nosotros, un hombre de Dios, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. ¿Cómo quieres ser recordado, varón y mujer? ¿Como un hombre bueno? ¿Como un hombre malo? ¿Como un hombre común y corriente? Yo no. Yo no quiero ser recordado así. Nada menos que como un hombre de Dios. Amén, amén. Algún día le preguntaré a este muchacho si lo he sido. Porque no es lo que yo piense que soy, es lo que ellos opinan de quién soy. Algún día tendrás que sentarte con tus hijos, con tu esposa, y ellos dirán qué eres y qué fuiste. Amén, amén. Nada menos
que hombres de Dios. Jóvenes que están aquí, nada menos que hombres de Dios. La versión mejorada de tu Padre, la versión mejorada de tus antepasados, nada menos que eso. Amén, amén.